Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de Charlas en Directo. Mi nombre es Pablo Lanzi. Estamos muy contentos por el primer episodio que fue con Ángel Mancilla. Estuvimos hablando sobre el pasado con él. Estuvo muy divertido, estuvimos con bastantes reflexiones y mucho más para hablar. Para los que no saben, estamos en YouTube, estamos en Spotify y en Spreaker, que nos sube directamente el audio a Spotify, y ahí tenemos muchas reproducciones, así que estamos muy, pero muy contentos con el resultado y el recibimiento que nos dan. En el día de hoy tenemos un gran tema que hace mucho quería hablar. Quería hablar con la persona indicada para poder desasnar y ver todas las aristas que tiene este gran documental, que creo que fue el ganador en estos... el ganador de la pantalla y de toda la atención en este contexto de pandemia. Como siempre, yo le quiero aclarar a la gente del futuro que estamos en el medio de la pandemia global de COVID-19. Y claro, nosotros dijimos, bueno, buenísimo, miramos Netflix, vamos a ver todas las series, vamos a ver cosas divertidas. Y no, la verdad que bastante pobre la producción que hubo en el tema de ficción. Y creo que los grandes ganadores fueron los documentales. Salieron documentales muy buenos. Y el rey, su majestad de todos los documentales, The Last Dance. Creo que se comió todo, y más a los basquetboleros. Creo que nos entró por ahí y nos encontramos con cosas que ni nos habíamos enterado, cosas que no llegaban. Por eso queremos poner este documental en un contexto también latinoamericano, donde no había cosas que no sabíamos. Entonces, estamos hoy con Marcos Cruz, es un gran amigo y es el indicado para este mini documental que vamos a hacer sobre el documental de Last Dance, viendo todo lo que nos dejó la dinastía de los Chicago Bulls y todo su entorno. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo va todo? Y bien, en principio agradecerte por esta invitación. Eh, Cuando me llamaste la primera vez, que hacía un tiempo que no nos veíamos y no hablábamos, me invitaste al espacio que estás haciendo con tu programa y bueno, en principio me generó mucha sorpresa, no solamente el saludarte nuevamente, sino la invitación justamente a hablar de un tema que cuando nos veíamos, hablábamos mucho del tema del básquet y bueno, es una pasión dentro de todo, así como muchas veces tanto nos apasiona la música, para otros el fútbol, el básquet tiene también como ese rincón en nuestras historias y bueno, con la llegada de este documental, con The Last Dance, efectivamente creo que fue un revivir un poco, como una vuelta en el tiempo, te metes en la máquina del tiempo y a mí me pasaba que mientras yo veía el documental, recordaba muchas cosas que estaban pasándome en ese momento, justamente asociándolo a que en esa época yo, por ejemplo, era un adolescente y estaba jugando básquet justamente. Y creo que fueron nuestros referentes en su momento, quizás un poco más de niño como lo fue Maradona, por ejemplo, pero a mí digamos, este documental me retrotrajo justamente a esa época y a verlo también de otras formas, que bueno, seguramente lo iremos hablando en el transcurso de los minutos. Exactamente, claro, claro. Eh, a mí también me pasó lo mismo, también me inicié a jugar al básquet por la NBA. También acá hay una tradición en Argentina, les aclaramos a los oyentes que hay una tradición
basquetbolera. No sé si así es en Colombia, tampoco, no sé si a nivel local y de títulos, pero seguramente Colombia es un país donde se practica muchísimo deporte, muchísimas disciplinas que acá no se le dan ni cabida, allá sí, y seguramente el básquet no está excluido. El tema es que ahora sí, entrando ya un poco en lo que se habla en el documental, la inserción de la NBA en todo el mundo. Era como un Como una deporte, una industria. liga local conocida, bien del estilo de los Yankees, que hacen de todo un campeonato mundial, ponen sus propias reglas y marcan su campeón del mundo de NBA, obvio, claro. Eh, Jugamos al básquet, pero te cambiamos unas reglas, entonces somos campeones del mundo de NBA. Entonces, esa liga local empezó a salir al mundo y en el documental indica gracias a Jordan, obviamente estaba Magic, estaba Larry Bird, había jugadores de gran tamaño y popularidad, pero lo que hizo Jordan fue llevar todo esto hacia otros países. Voy a comentar un poquito el Sí, contexto de acá. El contexto de acá, en esos años, año 91-92, Paenza, Adrián Paenza, que está bastante en ese momento metido en el deporte, no tanto en las matemáticas, aunque seguro que sí, pero no era lo que demostraba en la tele, era un gran periodista, pero trae la magia de la NBA, un programa que no me acuerdo si bien estaba tipo domingos 8-9 o ya en el formato que después quedó, que era los domingos a partir de las 12 de la noche, después de fútbol de primera. Bien, entonces pantalla súper caliente, después del fútbol venía la magia de la NBA. Y eso acá fue un boom, revolucionó todo, todos los chicos practicando minibásquet, se anotaban en infantiles, en cadetes, a roletes chicos que querían ser todos Michael Jordan, obviamente. Entonces, ¿cómo fue el contexto allá en Colombia? ¿Cómo llegó? mira, yo que lo chequeé a Adrián Paenza, porque bueno, gracias a la magia también de YouTube, la magia del básquet de la NBA, que era el programa de Paenza, que en principio me sorprendió verlo con tanto pelo, eh, que era otra cosa. Sí, sí, Eh, sí. Justamente, hoy la referencia que tenemos de Paenza es un genio en las matemáticas y me sorprendió verlo también, pero la referencia digamos, de la NBA y de determinado tipo de jugadores, me parece que viene de la mano también a otro contexto que tiene que ver con la globalización. Y una globalización también enmarcada también, digamos, dentro de una lógica que vivía América Latina, que vivía un poco el mundo que era el mismo neoliberalismo. Un neoliberalismo que también se sentía desde lo cultural justamente con la imposición de determinado tipo de industrias. Y la NBA es una industria Como cultural, Hollywood, por supuesto, exactamente. exactamente, como Hollywood. Y vino de la mano justamente del mercado. Entonces, Jordan, más allá de que es un genio, es uno de los mejores jugadores en la historia del básquet, es un mercado también. Y lo que muestra un poco el documental que se ve, digamos, un poco en la disputa, digamos, empresarial que tiene con Jerry Cross, que Mm. es casi como el antagónico en el documental. Jerry Cross es el armador y si vamos a darle un poco la derecha al tipo, gracias a Jerry Cross se armaron esos equipos de lo que fue la dinastía de los Chicago Bulls. Pero el tipo es justamente el referente de lo que es o de lo que busca ser la NBA, posicionando a Jordan como una marca.
Y eso va a ser, Jordan va a ser una marca a nivel mundial, que no la tuvo, por ejemplo, el Magic Johnson, no la tuvo Dr. J, no la tuvieron inclusive, no sé, eh, olvidé el nombre del jugador que se cambió de religión. Ah, eh, Kareem Abdul-Jabbar, claro. Sí, sí, sí. Karim Abdul-Jabbar. Es decir, había un montón de jugadores, incluso anteriores Uf, a Jordan, que si los comparás son unos genios de la pelota. sí, y De hecho, casi mismo que si lo el ves equipo del jugar Dream a Team. El el Dream Dream Team Team, también se vio eclipsado justamente. por él, como él De hecho, su gran el jugador, primer pero Dream, eran todos unos monstruos increíbles. ese primer Dream Team del 92 es justamente la puesta en escena de un montón de jugadores muy buenos, reconocidos en ese momento en la NBA, pero todos puestos un poco como la marca o que iban tras la marca Jordan. Porque antes, para los Juegos Olímpicos, iban jugadores, pero más de la otra liga, que no es la NBA, o jugadores, digamos, de segundo o tercer orden. Sí, Así que todo esto va de universitarios. la mano de la global, claro, universitarios. Y esto va de la mano entonces un poco de la globalización, ¿sí? Que es la de imponer una marca. Pero como muchos elementos también, digamos, del capitalismo, están ahí, la marca está presente, pero tipo como en un juego un poco medio psicológico, porque vos no lo ves venir y lo consumís y te agrada lo que consumís y sos parte de ese mismo proyecto cultural. Por eso los pibes, y en su momento yo lo reconozco, mi referente, ojo, no era Jordan, porque tenía ahí un tema ya antes con eso. Porque en ese presente, vos me hacías la Sí, pregunta de cómo se consumía. No había un programa como el de Paenza, pero llegaban tipo digamos, en formato VHS, se conseguía ajá, tipo como en forma pirateado, especiales que hacían NBA, digamos, de la NBA, que se hacían en España o se hacían en México, y era la posibilidad un poco de escucharlo en español, en castellano. Si claro. no, directamente se conseguían en ese mismo formato en inglés, no entendíamos nada, por supuesto, pero lo que queríamos era ver jugar los tipos. Entonces, nos Exacto, sí, sí, apasionaba sí. y queríamos empezar a comprar entonces los Jordan Air, la remera, qué sé yo, de los Lakers. Claro. Yo en su momento, por ejemplo, tuve unas zapatillas tipo las Shaq, que eran de Reebok, Sí, que sí, era sí, como Jack Gnosis eran las que eran como Shaq, una no, sí, sí. cebra. Era o Sí, como esos elementos que usan para la hipnosis, que es sí, sí. como un espiral, así eran, sí, eran bastante feas, pero Eran feas. es increíble toda el merchandising que desembarcó de la NBA. Las gorras, yo me acuerdo, gorras había a morir, Las gorras, remeras, bueno, remeras de básquet de la NBA camperones. llegaron, Yo veía pibes exactamente, con los sí, sí, camperones de sí. los Charlotte Hornets Sí, y de la gente Charlotte, ni de sabía Seattle. por ahí, no sabía muy bien qué era eso. Era como que también en principio los que nos gustaba el básquet también éramos como un sector reducido. Por Sí, ejemplo, sectario. antes de la NBA, claro, porque además el deporte dominante es el fútbol. Entonces, los que consumíamos un poco básquet, las referencias que teníamos de este deporte muchas veces venían los trotamundos de Harlem Harlem. Globetrotters, sí. Lo iba a decir los Harlem Globetrotters. Y muchos veníamos con esa referencia y no sé, de hecho yo fui a verlos varias veces a los Harlem, era un espectáculo, era, no sé, era tipo como ir, no sé, al circo, al teatro, ¿viste? El Cirque du Soleil del Eh, básquet. Era. claro, pero cuando te empiezan a vender la marca Jordan, además, con un tipo que volaba en el aire, es como que, wow, Claro, es sí, lo sí, que sí. hace Last Dance, es volver a posicionar un poco a Jordan como el mito de ese ser que por ahí algunos queríamos ser, si nos Sí. vamos a ese punto un poco filosófico cuando éramos un poco adolescentes. Lo Igual veíamos lo como un baja a referente tierra, ¿eh? realmente. Creo que el documental Mal, lo baja a tierra, lo humaniza un poco más y lo hace sí, como a veces se hace la referencia de Maradona, que tenemos
es el de los dioses, es el más imperfecto, el más sucio, el más errante, y creo que lo ensucia un poco bien, o sea, lo ensucia, pero lo querés más. Yo, la verdad que de Jordan, yo siempre tuve una imagen bastante fanfarrona, o sea, es lo que generaba él en la cancha, como que lo que demostraba era, yo soy mejor, yo voy a ganar. Él obviamente lo incorporaba y le pasó con todos los que va contando a partir de los capítulos, los jugadores, los rivales, BJ Armstrong y todos los rivales que tenía, que decía, me pintaste la cara en este partido, bueno, y todos sabían que habían despertado a la bestia. Entonces, Esta te la cobro en la cancha. entonces, a partir de este documental me gustaba más, porque, porque tiene ese Sí, sentido de venganza, es como una furia, es como un Jedi, digamos, que se vuelve al lado oscuro y ahí va y triunfa. Entonces, está hace demostrando que vos, algo mágico ahí sí, en ese tema. también que es un psicótico, si vamos a ese Sí, sí. punto, digamos, de cómo presiona, de cómo vive ese mundo, que descubrimos también esa otra faceta quizás del Jordan, que lo veíamos románticamente como un muy buen jugador, los tipos de juego haciendo la bandeja, los amagues, cosas que quizás muchos no veíamos porque tampoco consumimos el básquet de la NBA de los 80, 70, Claro, el anterior. pero el anterior básquet, pero que este es el nuevo básquet también un poco por la impronta que le da la globalización y el consumo de marcas que tampoco nunca antes se había visto. O fíjate que el documental tiene una parte que muestra eso, como hay grandes empresas tipo como Nike, Sí, McDonald's, eh, Pepsi, Coca-Cola, que empiezan, son multinacionales, que empiezan a ponerlo como de referente y del buen referente. O sea, los chicos tienen que ser como él, ¿sí? Y para ser como él, tienes que consumir Nike, Coca-Cola y McDonald's. Es un claro. poco, o sea, si lo vemos un poco con un sentido crítico, es bastante heavy, muy jodido. O sea, mira, me voy a comprar, no sé, 20.000 hamburguesas para parecerme a Jordan. Claro. Nada más opuesto que la realidad, porque el tipo, un excelente atleta, Sí, increíble, sí, 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 vuelvo sí, a sí, sí, rachar sí. con lo psicótico, de cómo se preparaban, que yo nunca tuve idea, y mirá que jugué básquet, y me sorprendió, por ejemplo, saber que, no sé, cuando mostraban a Pippen, o cuando lo mostraban a no sé si fue con Pippen o con Dennis Rodman, que no, me parece que era con Pippen, la altura que ganó digamos, de la secundaria a la, digamos, cuando ya estaba en el Ajá, básquet universitario, sí. que en el entrenamiento de verano el tipo creció como 15 centímetros con una especie de entrenamiento especial que se le hacía a los pibes para jugar. Yo como que ¿por qué no tenía idea yo de este tipo de entrenamiento? Mirá que hubiera crecido un par de centímetros más. No me hubiera venido mal a mí tampoco, no, no, con unos No, 62 no, por lo no. menos, con un cachito más, nada, algo para hacer un base holgado, aunque sea en cuanto a contextura. Pero sí, es increíble la dedicación de él, su autoexigencia, es lo que muestra el documental, una autoexigencia terrible, pero Al equipo. la otra parte que muestra es él presionando a otros jugadores eh, para que sean como él. Hay algo siniestro ahí Sí. cuando él empieza a presionar a Ron Harper. Después no me acuerdo cuál era el otro jugador que presiona también. Ya para Tony el, Kukoc. Kukoc, bueno, Kukoc Kukoc. cuando juegan el juego olímpico y ya lo tenían en la vista, Ya la entonces presión era. sabía que iba a jugar en Chicago y lo marcaron, lo hicieron pelota. El primer partido jugaba muy Sí, mal Tony Kukoc,
Después el segundo partido, creo que fue una semifinal, ya juega mucho mejor ahí y le demuestra a Jerry Cross que Fue puede la, ir a los Bulls. Pero lo fue la final presionaron mal. directamente porque Fue la final, Croacia perdón. gana la medalla de plata. Claro, Croacia gana la medalla de plata sí, sí, sí. ahí, pero no la tuvo fácil igual Kukoc cuando ya entra a la NBA y es compañero de equipo de Jordan, de Pippen, y es como que, ¿a dónde llegué? No, no me van a dar el trato preferencial porque era el mejor jugador de Europa. Difícil, difícil Y para un todo por la jugador presión de europeo Jordan. y un europeo del este, un europeo del este ya es complicado, se les hace complicado a esos jugadores. Veo que se amoldan bien, hay muchos casos, Vlade Divac, de jugadores Sí, que triunfaron allá y que ya los ves y es como un jugador NBA y ya no es tan de básquet europeo, pero la verdad tuvo una prueba de fuego ahí y cada jugador sí, nuevo que estaba en la mira de los Chicago trataban de cerrar su círculo ellos, ¿no? De defender su lugar como jugador. Y bueno, también tuvo el encontronazo con Kerr, apenas llegó a Chicago, le dio una piña. sí. O sea, es como vos decís, un psicótico. Sí, sí, sí. No era fácil estar ahí en ese momento. Otro con el que también hubo un tema después fue con Horace Grant, que en su momento yo Y se no fue. sé si era por la estética de Grant, a mí me gustaba como jugador y quizás un Sí, poco como no, persona, la porque era, rompió también en Orlando después. sí, que luego me gustó mucho esa pareja con el joven Shaquille O'Neal en Con ese Jack, momento. sí. Que yo me identifiqué más con Shaq antes que con Jordan y antes, antes que con Jordan, con Magic Johnson. Sí, 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 bueno, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, porque cuando yo jugaba en ese momento, justo en la etapa en la que yo también estaba empezando a jugar, éramos pendejos y todos, la mayoría del equipo quería ser Jordan. Decía, mierda, bueno, no hay lugar para ser Jordan, entonces quiero ser Magic Johnson o Claro, sí, Doctor sí, sí. J. Eh, Y cuando ya ellos empiezan en su declive o directamente ya no están más en la NBA, hay un pibe joven que está rompiendo la literal porque rompía las canchas, que era Shaquille O'Neal, un personaje también, personaje. Sí, 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 también. Vendió muchísimo desde el personaje Shaquille, desde un personaje bueno, digamos. Fallando bastante tiros Como el gordo libres. bonachón. Claro, sí, 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 sí. Esa figura es la que daba, un tipo gracioso, simpático, y pegó mucho, y todo bien con Shaquille. Yo, bueno, así como vos decís que no te gustaba el preferido de todos, querías ser otro, a mí me pasaba que no era de Chicago Bulls. Siempre fui de San Antonio Spurs, ¿En antes de serio? Ginóbili, sí, 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 ya desde la época estaba David Robinson, estaba, Sí, había uno blanco, creo que se llamaba Anderson, estaba John Elliott, Avery Johnson, tenía un equipazo, Dennis Rodman también, en esa sí, época sí. me hizo ser de San Antonio, bueno, después vino Tim Duncan con las Torres Gemelas y ya a partir de ahí ya es la historia, cambió digamos, la dinastía. Se fue lo de los Chicago Bulls, hubo un impasse ahí, bueno, Houston era un equipazo también, y después vino la parte de San Antonio. Ahora estamos con Sí. LeBron, con Stephen Curry, que bueno, son grandes jugadores, pero siempre las comparaciones son odiosas, digamos. Sí. Yo siempre fui fan de los Lakers, de Los Ángeles Lakers. Eh, Desde un principio, no sé si me llamaba mucho la atención los colores del segundo uniforme, el de visitante, no tanto el amarillo, sino ese color Ajá, púrpura, violeta, sí, púrpura, eh, un púrpura que amarillo. antes de las transmisiones por ahí que llegaban en esa época, se conseguían tipo como laminitas, stickers,
o figuritas, viste, que vendían en los kioscos. Yo recuerdo que algo empezaba ya a circular, tipo finales de los 80s, finales o mediados de los 80s y 90s, era también otra referencia del básquet, como un deporte más, ¿viste? Pero era como un deporte más, pero que a mí me llamaba la atención un poco. Ujú. Así que bueno, de ahí como que los Lakers ya los tenía yo como un poco de referencia antes de, digamos, del boom un poco Claro, comercial que trajo Jordan. Pero más que Jordan, lo que te decía antes, para mí también la empresa, la industria en la que se convirtió la NBA posteriormente. Al día de hoy, hoy justamente estaba leyendo que el Real Madrid de baloncesto sí, le hizo una propuesta a la NBA para que pueda ingresar, digamos, como una como franquicia. un equipo más de la NBA. Sí, Una hace franquicia más, varios pero no, años. no sé, ¿en Hace qué varios conferencia años. estaría el Real Madrid? Creo que querían armar algo europeo, como si fuera como aparte de jugar en su liga, como que sea un referente europeo y jugar en alguno de los estadios, ir rotando. Algo así había escuchado hace un tiempo que lo quiere hacer Real Madrid también como marca, imponerse adentro de la NBA. Sí. Pasa que ahí también, si lo vemos un poco, hilamos fino, ahí hay muchos intereses económicos y comerciales seguramente, no es Sí, solamente el interés deportivo de ir a jugar. Que es lo que también vimos con el documental, o sea, a mí Last Dance me abrió muchas, te abre muchas aristas también sí, 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 sí. de lo financiero. Sí, 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 tiene muchísimas, tiene muchísimas. Y otra es Jordan cuando deja el básquet en el 93, tras ganar el campeonato y la muerte de su padre, un Jordan devastado, deja el básquet. Mm. Eso fue un golpe terrible. A partir de ahí ya se empieza a ver como una parte oscura. Era todo un camino de rosas, el camino del triunfador, del héroe, y ahí ya se empieza a desmoronar un poquito las cosas. Eh, Fue un impas como raro. Luego se va a jugar al Sí, béisbol, no sabía bien qué hacer, lo invitan a uno de los entrenamientos para saludar y ahí le pica el bichito otra vez para volver. Ahí se ve como un Jordan más como humano, a veces parece, yo a veces lo comparo en cuanto a imagen con la de Floyd Mayweather. Parece esos tipos que nada les entra, que, sí, que no les importa nada y que siempre van a ganar y siempre van a estar ahí. Y creo que la muerte del padre lo devastó, lo mató sí, y sí, se sí, tuvo que tomar ese tiempo de descanso, digamos. sí, sí. Esa faceta, eh, no solamente humana, que también la desconocíamos, porque claramente estamos viendo eh, tras bambalinas, no solamente el acompañamiento familiar que siempre tuvo, eh, que fue terrible, o sea, tremendo desde la perspectiva de que una persona como él también necesitaba, digamos, de un apoyo, en ese caso, digamos, de un padre, que, que también lo que nos muestra el documental es que eran pibes que no la tenían nada fácil, que no bastaba solamente, digamos, como muchos creíamos en nuestra época de jugadores amateurs de básquet, eh, que socialmente también la tenía muy difícil, porque vos fíjate que muchos de estos pibes venían de sectores sociales bastante complicados, atravesados también un poco por el racismo de la época que todavía cierta segregación se veía. Y en el caso de la familia Jordan también un poco muestran eso, de cómo el padre tuvo que estar allí presente para apoyar al pibe y que pudiera concretar
o sobresalir en lo que normalmente un pibe afro no va a tener. Por eso viste que siempre le remarcaba, bueno, no importa si es básquet, no importa si es béisbol, pero tenés que hacer algo, tenés claro. que jugar alguna cosa. Sí, seguramente Y, vio en y el bueno, deporte el ascenso social que también se da muchísimo en Latinoamérica, pero en todas partes del mundo el deporte, los deportistas son tomados como un referente del ascenso social, y además, más al ser afroamericano, creo que tienen toda en contra. También está el caso de Scottie Pippen, es un bueno, caso que choquea muchísimo. Ese es un background que uno no lo ve al principio mirando el básquet, decís es un jugador fenomenal, podía ser que te enteraras del tema salarial de Scottie Pippen o el ninguneo que sufría como jugador, pero su pasado uno no lo conoce. Podemos ver también en Dennis Rodman que es un tipo más un punk, entonces ahí ya sabemos que debe tener un pasado difícil. Ya al verlo lo suponemos, ¿no? Pero lo de sí, Pippen, sí, sí. ese segundo capítulo que muestra el documental, todo de Scottie Pippen, es increíble. Estremecedor, estremecedor. A mí, yo tengo que reconocer que me logró un par de, casi que de lágrimas, el ojo se me cristalizó, Sí, 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 sí. porque el ver justamente tener que eh, el básquet como una posibilidad justamente de salida de supervivencia, no solamente personal, sino también de su familia, porque el padre creo que estaba en silla de ruedas y el hermano también tuvo un accidente, que en silla de ruedas, una familia muy humilde, un contrato de, cobra mal. Por eso el pibe también va a tener, Pippen va a tener digamos, esa confrontación personal con Jerry Cross, casi que en las dos últimas temporadas de, de, del fin de que te pones no solamente en la piel de Pippen, ¿no? Como que por eso es la maquinita del tiempo este documental, porque te pones a pensar y como que te lo relatan en un pasado, pero que lo sentís un poco como en el presente, de cómo también estos empresarios juegan con la piel de los jugadores. Y ahí yo me Exacto, sí, sí, colocaba, sí, sí. digamos, en el bando de Jordan y de los jugadores, porque ellos decían, no, pero nosotros somos los que entramos a la cancha y lo ponemos y lo dejamos todo. El otro chabón solamente te firma el papel y se encarga un poco de jugar con los números, pero los Sí, Chicago Bulls como franquicia lo hicieron, fueron los jugadores, más allá de que Jerry Cruz tuvo un papel fundamental al armar ese equipo, pero también ninguneando a los jugadores, que fue lo que pasó con Scottie Pippen. sí, en una declaración que hace Jerry Cross que le agradece a todo, no solo a los jugadores, sino a todos los que integran Chicago Bulls como franquicia, no lo dice de buena onda, no le dice, sí, no, bueno, el que barre también porque hace su parte, lo dice como, sí, nosotros creamos este equipo. Entonces, ahí es una cosa, verlo a Jerry Cross es como, me hace acordar a Angelici, es el mismo tipo de dirigente. Obviamente tuvo la suerte de crear una dinastía exitosa y Angelici perder todo, pasar a perder todo lo que jugó Boca en ese tiempo, pero un asco terrible. Entonces, esa, esa, esa labor sindical que tienen los jugadores que antes se la jugaban. Y Sí, después sí, sí. vamos a ver, ahora cuando hablemos del tema racial, porque en ciertos temas se la jugaban, en ciertos temas no, y vamos a ver cómo se la juega Jordan cuando pasa... El incidente, ¿qué?
Lo quisieron exactamente. llevar también un poco a ese Exactamente, terreno. lo llevaron al extremo y compararlo obviamente con Muhammad Ali, eh, lo, lo quisieron matar. Entonces, él, creo que Jordan recibe como un maltrato mediático, pero súper organizado, como a veces vemos como hay políticos que, que- que los matan en Twitter y que salen en trending topic para ponerlos, para ponerlos en situación, para escracharlos. También le pasó eso a Jordan en los diarios, en los noticieros de Chicago. La verdad que de eso uno no tenía ni la menor idea que estaba pasando allá. Uno pensaba, Jordan es Dios, Claro. ¿quién le va a decir algo a Jordan? ¿Quién lo va a poner en el tapete? El tema del juego, creo que se inicia todo allí en el tema del juego, que se va a jugarse unas partidas de póker o unas fichas al casino con el padre, creo, Sí, y ahí sí, empieza sí. todo el derrotero mediático, quizás con Jordan. Eh, Pero bueno, ¿sabes por qué pasa, Pablito? Eh, Jordan se ha posicionado justamente como una marca y es la marca que más vende justamente en la NBA y en el deporte de los Estados Unidos. O sea, factura millones